Buenas noches con todos. Gracias a Dios por un día más. Hoy día vamos a iniciar el estudio bíblico. Vamos a hablar del pecado. Pero antes de eso vamos a hacer la oración. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este momento, Señor. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Señor, permite que podamos entender y comprender, Señor, lo que tú tratas de decirnos a través del Evangelio, Señor. Abre el entendimiento de todas las personas que están escuchando, Señor, este mensaje. Guíanos, Señor, para vivir dentro de tu pacto restaurado. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a estudiar sobre lo que es el pecado. ¿Qué significa pecado? Y vamos a lo que nos dicen las Escrituras, lo que significa el pecado. ¿Qué es pecado? El pecado es la separación del hombre con Dios. Cuando el hombre está separado de Dios, está en pecado y hace cosas pecaminosas. Ese es un problema del hombre, que se separa de Dios y quiere acercarse a Dios a través de un método, de un sistema, de una forma o de una manera. Y no hay método, no hay sistema, no hay forma, no hay manera. Solamente hay un solo camino para poder estar con Dios y ese camino se llama Jesús. Entonces, el que no está dentro de ese camino está en pecado, porque el pecado es la separación del hombre con Dios. No podemos estar separados de Dios, porque si estamos separados de Dios, estamos en pecado. Y el estar en pecado, nuestra condición se convierte en una condición pecaminosa. Entonces vamos a hacer muchas cosas fuera del reino de Dios, separados de Dios, que no son cosas buenas. Si estamos separados de Dios, entonces ¿quién es el que toma control? Lo vimos el otro día en las Escrituras. En el libro de Efesios, capítulo 2, dice que hay el príncipe de las tinieblas que está en el aire, que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son estos hijos de desobediencia? Los que están separados de Dios. Entonces, es la oportunidad perfecta para que Satanás opere en la mente y le haga sentir y le haga desear cosas para que siga separado de Dios. Mucha gente quiere estar ya con Dios, pero no puede porque siente que algo adentro no le permite leer la Biblia, no le permite hacer las cosas del Evangelio, sino vive dentro de otros deseos, de otras pasiones, porque está separado de Dios, condición pecaminosa. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia de esta condición y también vamos a ver, ¿no?, la solución. Si es cierto, existe el pecado, las personas están en pecado, pero también hay solución a esto. Entonces, sabemos y tenemos claro que el pecado es la separación del hombre con Dios. Pero ¿qué dice la Biblia profundamente del pecado? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra de Dios es la ley. Si tú no cumples esta ley, estás infringiendo. Eso es pecado. ¿Y quiénes son los que no van a cumplir la ley de Dios? Los que están separados de Dios. Estás separado de Dios, no vas a hacer la voluntad de Dios, no vas a cumplir lo que Dios dice porque estás separado de Dios. No estás bajo la ley de Dios. Entonces, ¿qué ley te está rigiendo? La ley de las tinieblas. Por eso que dice, ¿por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué tengo un problema? ¿Por qué mis deseos quieren hacer otras cosas? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esto está sucediendo? Porque has roto esa ley. Necesitamos estar con Dios, porque es el Espíritu de Dios que va a permitir que nosotros podamos cumplir la ley de Dios.
Y es simple. Es ser discípulos y hacer discípulos. Cuando uno entiende por qué existe, para qué está en la tierra, cuando uno lo entiende, entonces va a la solución. Existo aquí para establecer el reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo, porque no solamente queda en una oración, queda en una frase: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que se haga tu voluntad, más no la mía. Que venga tu reino, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Acaso esas palabras es simplemente para repetirlas y quedar bien ante una sociedad religiosa? No, es para aplicarlas, no es para infringirlas, es para cumplirlas. Tenemos que cumplirlas. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios con nosotros. Si estamos separados de Dios, no lo vamos a poder cumplir. No es posible. Porque es el Espíritu de Dios que tiene que habitar en nosotros para que se pueda cumplir la ley de Dios. Como lo dije la semana pasada, la luz con las tinieblas jamás se van a poder juntar. Nunca van a poder estar juntos. Entonces la voluntad del hombre que ha roto la ley de Dios y hace según los deseos de su carne, de las corrientes de este siglo, definitivamente no le va a permitir estar en la luz. Y su condición va a ser pecaminosa. Y no es que las cosas le salgan mal, simplemente es que está fuera del reino de Dios, porque está en pecado. El pecado es estar separado de Dios, y al estar separado de Dios no puedes cumplir la ley de Dios. Por eso que tal cual dice, ¿qué es el pecado? Es infringir la ley. Medita y analiza. ¿Estás cumpliendo la ley de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás cumpliendo el mandato eterno? ¿Te estás preparando para ser un discípulo y hacer discípulos? Porque ahí tiene que estar tu amor al prójimo. El amor al prójimo no está en darle cosas físicas, porque las cosas físicas por un momento te alegran, pero después ya no están. El amor al prójimo es darle Cristo, porque Cristo es la salvación y es eterno, y es lo que verdaderamente necesitamos para tener la solución a todos los problemas. ¿Por qué? Porque si Cristo está con nosotros, Cristo es el que consumó a Satanás. Quiere decir que Satanás ya no va a estar ahí. Y si no está ahí, entonces, ¿qué tenemos? Victoria. Somos luz. Ganamos. Por eso es que tenemos que conocer bien nuestra condición. Nuestra condición espiritual tiene que ser salva. Tenemos que ser salvos. Tenemos que vivir dentro de la salvación. Seguimos. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7, es la primera vez que se menciona la palabra pecado. Y miren Dios, cuando menciona esta palabra pecado, ¿a quién se lo dice? Y miren la condición de esta persona. Caín estaba separado de Dios. ¿Qué había pasado con Caín? ¿Por qué Caín se separa de Dios? Su alma, su corazón y su mente estaba llena de avaricia. Sus deseos eran otros. Quería acercarse a Dios de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su plan. Pero el plan del hombre no se puede mezclar con el plan de Dios. Dios dio una orden, Dios dio su palabra, Dios estaba estableciendo su ley, y aquel que infringe su ley está en pecado. Y es lo que pasó con Caín. Y es por eso que Dios llama a esto pecado. Miren, cuando la persona está en pecado, miren su condición. Por eso es muy importante la salvación. Dice en el versículo 6: Entonces Jehová Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado venganza, envidia, cólera, molestia, fastidio, condición negativa? Dice, y Dios todo lo sabe. Caín creía que nadie lo estaba viendo. Caín creía que nadie sabía lo que él sentía,
que ninguna persona de la tierra puede saber lo que tú sientes, que ninguna persona que esté en la tierra puede saber lo que tú piensas. Pero no te confundas, porque Dios sí sabe lo que piensas y lo que sientes. Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. Y Caín pensó que nadie sabía, nadie lo había visto, pero los ojos de Dios estaban ahí. Los ojos de Dios están delante de todos nosotros. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Te está mirando Dios o te está mirando el diablo? Quiero que me mire Dios, por eso que quiero estar dentro del reino de Dios, para siempre estar bajo la mirada de Dios. Porque si estoy fuera del reino de Dios, la mirada va a ser de Satanás. Y Satanás va a poner venganza, envidia, avaricia, celos, contienda. Por eso que Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? La persona en esta condición pecaminosa, separada de Dios, como está triste. Su rostro refleja tristeza, dolor, fastidio. ¿Por qué está separado de Dios? Busca satisfacer placeres con otras cosas. Y usa a Dios por un ratito, porque siente que tiene que estar con Dios, pero no permanece en Él. Nosotros tenemos que prepararnos con las Escrituras para permanecer en Cristo, para estar en Cristo, para vivir dentro del reino de Dios. Versículo 7 dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Acaso Dios no te va a recompensar? ¿Acaso Dios no se va a manifestar si es que nosotros hacemos las cosas bien? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. La separación del hombre con Dios está cerquita. Se abre esa puerta pecaminosa y vienen 7 espíritus peores. Por eso que tenemos que estar salvos, salvados, libres del pecado. No podemos caer en esta trampa. Satanás es un ser invisible, nadie lo ve, pero entra como la tiniebla. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Claro, va a empezar a venir ese deseo pecaminoso y va a gobernar, se va a enseñorear. Va a gobernar tu mente, va a gobernar tu alma. ¿Y cómo vas a actuar? Una conducta separada de Dios. Y después, triste, porque hiciste lo que no debías hacer. Condenación. Satanás pone deseos inicuos y después Satanás condena, porque Satanás no salva, Satanás pierde. Satanás hace que pierdas, que estés perdido, que estés cegado, que estés nublado, que estés fracasado. Y Satanás se basa en la ley del acta de maldición. Esa ley está vigente, Génesis 3, 17, 18 y 19. Maldición con dolor. Aquel que está bajo el acta de maldición está en pecado, sufre todos los días de su vida. Esa maldición se multiplica y esos deseos empiezan a dar frutos, amargura, dolor, porque no confías en el que está contigo. Quieres poner tu confianza en tus fuerzas, en otras personas, en lo que tú crees conveniente y terminas infringiendo la ley. No te sujetas a lo que te he escrito. Si no confías en Dios, si no crees en el divino, estás fuera del reino de Dios. Y al estar fuera del reino de Dios, ¿dónde vas a estar? En el reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas, ¿bajo qué descendencia vas a estar? Bajo la de Caín.
querer todo lo material. ¿A dónde lo llevó? A la ruina. En 1 de Juan capítulo 3, versículos 5 y 7 dice, en el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién es Él? Jesús. Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El Cordero, el que no tiene pecado, ha venido a quitar el pecado. Entonces, para nosotros ser libres de pecado, ¿a quién lo necesitamos? A Jesús. Todo aquel que permanece en Él no peca. No vas a estar separado de Dios. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Jesús ha venido a salvarnos del pecado. En Juan 3:16 nos dice que Dios ama al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Por eso que tenemos que permanecer en Él. Permaneciendo en el Hijo de Dios, vamos a estar libres del pecado. Y muchos van a decir, pero entonces ahora tengo que portarme bien. Es que quédate con Él, porque día a día va a haber una transgresión en ti. Y el Espíritu que habita en ti va a ir gobernando. Y al gobernarte, tu conducta se va a ir modificando. No pretendas que todo el cambio sea en el mismo día. No, porque el que crece no empieza desde grande, empieza desde bebé para poder crecer. Crecimiento espiritual. Tiene que haber tu crecimiento espiritual para que puedas ir viendo los resultados en el cambio, en ti, en tu trabajo, en tu relación de pareja, en tu familia, con tus hijos y con tu misión de ser discípulo y hacer discípulos. Y vas a poder ir conociendo cada vez más el Evangelio y vas a ir hablando de esta verdad, de esto que te hace libre, de lo único que te ha librado del pecado. Su nombre es Jesús. Si permanecemos en Jesús, no somos pecadores, porque Jesús no pecó, no fue pecador, nunca pecó, murió como un pecador para salvarnos. Se hizo pecado para salvarnos, pero Él es el que ahora nos ha dado el camino abierto para estar delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios por este regalo maravilloso. Por eso dice que somos salvos por gracia. Gracia, ese regalo que ahora lo tenemos y que somos salvos y que ya no somos pecadores. No te condenes ni permitas que nadie te condene en decir, no, si eres un pecador. Si estás haciendo cosas que no están dentro del reino de Dios y ya recibiste a Jesús el Cristo, concéntrate en el que está contigo para que el Espíritu de Dios que ahora habita en ti haga la obra y empiece el cambio en ti. Cuando Jesús empieza a permanecer en ti, tu vida empieza a cambiar. Es evidente, empiezas a cambiar. Solo permanece en Él. Vive el regalo más grande que Dios te ha dado de ser salvo por medio de Jesús el Cristo. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Porque solamente así Dios está con nosotros. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Exacto. ¿Quiénes son los que practican el pecado? La gente que termina separándose de Dios. Está con Dios, se separa de Dios. Vuelve a regresar con Dios, se separa de Dios.
Porque pasa una cosa, porque pasa otra cosa, porque pasa un evento, porque pasa otro evento, porque pasa una situación, porque pasa otra situación. Quédate con Él. Porque la palabra dice claramente que aunque andes por valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque Dios está con nosotros. Si lo dice en Salmos, y lo escribió el rey David, un hombre que permaneció con el Espíritu de Dios, que también atravesó un valle de sombra. ¿Qué significa? Atravesó un problema. El problema, esa situación difícil que atravesó él, que la atraviesas tú, que lo atravesamos todos nosotros, ¿qué dicen las Escrituras? No temas. No te vayas de la presencia de Dios, porque si te vas para querer resolver tu problema a tu manera, según tu plan, te separaste de Dios, caíste en pecado nuevamente. Y después cuando las cosas te van bien o cuando te van muy mal, regresas otra vez con Dios. Y después otra vez te vas. O estás pensando en las Escrituras y después viene en el pasado a condenarte y después otra vez estás en Cristo y después otra vez en las dudas, en el temor, en el miedo, en el fracaso. O sea, vas y vienes, vas. No practiques eso. Porque eso es del diablo. Lo dicen las Escrituras. Eso es del diablo. Eso no es de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese instante? Que el enemigo se manifiesta. Tenemos que hacer lo que dicen las Escrituras. No hagas lo que tú creas conveniente. Haz lo que dicen las Escrituras. No infrinjas la ley. Porque si infringes la ley, ¿qué estás en pecado. Entonces, no infrinjas la ley. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo quiere que tú te separes de Dios. El diablo quiere que tú estés bajo el acta de maldición. El diablo quiere que tú no estés delante del altar de Dios. El diablo quiere que tú no conozcas Cristo. El diablo quiere que tú no disfrutes tu salvación. Pero para esto ha venido y ha nacido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí te tienes que quedar cuando venga cualquier problema, cuando venga cualquier pensamiento, cuando pase cualquier situación. Tú estás con el que ha deshecho las obras del diablo y concéntrate en eso, porque para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. El resultado del pecado. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Exactamente. ¿Qué consecuencias trae el pecado? ¿Qué resultado nos trae? Que Dios no nos oye. Por eso que sientes que Dios no te escucha. Porque hay muchos que son salvos, pero no se consideran como tal. Y viven como pecadores. Dios no oye a los pecadores. Dios oye a sus hijos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Quién es el que hace su voluntad? Aquel que no infringe la ley. La ley nos dice, Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si entiendes eso, no infringes la ley. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Han dicho con el Hijo. Y toda la palabra que Dios ha establecido en las Escrituras es una ley, no la infrinjas. Porque si infringes esa ley, estás en pecado. Y al estar en pecado, Dios no te va a oír. Este es el resultado del pecado, que Dios no oye. Dios no oye a los pecadores, porque están bajo los decretos del acta. Maldición con dolor, espinos y carros, sufriendo aflicciones, dolor. No están creyendo de que son salvos, no están creyendo de que ya tienen la respuesta. No lo están creyendo. Viven bajo esa condición pecaminosa.
Dios no oye a los pecadores porque están muertos espiritualmente. Jesús dice que Él es la vida. Necesitamos a Él para tener vida. Y solo al que tiene vida, Dios lo va a poder oír. Pero el que está muerto espiritualmente no lo va a oír. Por eso que tienes que estar con Él, dentro del reino de Dios. Ahora somos libres del pecado, gracias a Jesús. Y dará a luz un hijo, Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros somos el pueblo de Dios. Necesitamos ser salvos del pecado. ¿Y quién nos salva? Solo Jesús, porque así lo ha establecido Dios. Entonces hay solución. Si existe el problema, pero también la solución. Y quedémonos con la solución. Aquel que permanece en Él, en Jesús, es libre de pecado. Y esto está escrito en la Biblia. En 1 Juan 3, del 9 al 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios. ¿Quiénes son los nacidos de Dios? Los que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Los que aplican Juan 1:12. Los que aplican lo que está escrito en la ley, las Escrituras, Juan 1:12. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es imposible aquel que ya está con Dios se vaya, lo abandone, lo deje. Porque nadie abandona a su padre. Los hijos de Dios se quedan con su Padre, Dios, el Todopoderoso, el que nos dio a Jesús. Para estar con Él, para poder estar con Dios, necesitamos a Jesús. Si no tenemos a Jesús, no vamos a poder estar con Dios. No hay forma, no hay manera. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él. ¿Quién es la simiente de Dios? Jesús, que es engendrado, que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Y no puede pecar, es imposible, porque el Espíritu habita en Él, el Espíritu habita en nosotros. Es imposible que el Espíritu de Dios que habita en nosotros se vaya, no se va, se queda, porque no hay nada que nos pueda separar del Espíritu de Dios. Solo el hombre, cuando renuncia o infringe la ley de Dios, no puede juntar la luz con las tinieblas. El que se va a las tinieblas deja de estar en la luz. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí estamos nosotros. Por eso que como hijos de Dios tenemos que ser discípulos de Cristo para cumplir el mandato eterno, la misión que nos toca ahora cumplir, ser discípulos de ser discípulos. Versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Acá hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es que es duro decirlo, pero las Escrituras lo dicen. Yo no lo estoy señalando. Las Escrituras lo dicen. Los hijos de Dios, los hijos del diablo. Hay una diferencia. Se manifiestan los hijos de Dios a través de quien está con Él y se manifiestan a los hijos del diablo a través de quien están con Él. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Quién es aquel que no ama a su hermano? Aquel que no le da la respuesta a su problema. ¿Cuál es la respuesta al problema del prójimo? Que está separado de Dios. Por eso es que le vienen todos esos problemas. Pero si ahora resuelves ese problema fundamental del hombre espiritualmente, que ahora ya no vas a estar separado de Dios porque lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy Cristo. Es que el que ama a su prójimo, ¿qué le da? Le da Cristo. El que rechaza a Cristo, justicia de Dios es con Él. Pero el que lo recibe, tiene la solución a todos sus problemas. Porque una vez que recibes al Salvador y recibes a Cristo, Satanás está consumado. ¿Y quién es el que trae problemas? Es Satanás. Y si Satanás está consumado, ya no, los problemas están resueltos. Y cualquier adversidad que pase es para testificar el poder de Dios y poder trascender. Como lo dijo el rey David, que aunque andes por valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque Dios está contigo. Dios peleó todas las batallas. El pueblo de Dios fue a guerra, fue a batalla. ¿Acaso perdió? Cuando Dios estaba ahí, nunca perdió. Porque
porque Dios nunca perdió una guerra. Cuando el pueblo de Dios se alejaba de Dios, infringía la ley, ¿cuál era el resultado? Derrota, fracaso. Pero cuando el pueblo de Dios estaba dentro de la ley, dentro del pacto restaurado, dentro de la ley divina, victoria. Ahí estamos nosotros. Ese es nuestro lugar. Victoria. Gloria a Dios. Acá está la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, el que no está con el justo, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Es que si no predicas el evangelio, no enseñas evangelio para poder evangelizar, entonces, ¿qué le estás dando al prójimo? ¿Qué le estás dando? ¿Un problema más? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Gloria a Dios. Este abrazo divino, ese abrazo que ilumina, que le da luz al otro y quiebra las tinieblas. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es que si recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, aquel que derramó su sangre por nosotros y que llegó la sangre de Cristo para resucitar el cuerpo de Jesús, y resucitó Jesús el Cristo, esta sangre que ahora está con nosotros es aquel que nos ha limpiado de todo pecado. Somos limpios, libres. Ahora estamos delante de la presencia de Dios. Entonces ya sabemos que es pecado. Es un problema, pero este problema tiene solución. ¿Y cómo se consigue? ¿Con dinero? Solo con Jesús el Cristo. Y para terminar, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Las personas cuando están en pecado, su condición es pecaminosa. Y al tener esa condición pecaminosa, van a cometer una serie de cosas que están en contra de la ley de Dios. Pero Dios, que todo lo sabe, dice: ven a mí, Mateo 11:28, venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces le dice: ven a mí, confiesa ese pecado. Te fuiste del reino, te separaste de Dios, caíste en pecado, tu condición pecaminosa. Le dice: ven a mí, confiésalo. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, el pecado que has cometido, ponlo delante de Dios, arrepiéntete, que la palabra arrepentimiento significa no volverlo a hacer. No volverlo a hacer. El pecado original es que nosotros nacimos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el pecado original. Ese pecado original se soluciona recibiendo a Jesús el Cristo. Porque Él resuelve el problema. Ya no estamos separados de Dios, ahora estamos con Dios. El pecado consecuente es aquel que comete errores, actos, cosas, porque viviendo bajo el reino de las tinieblas se aprendieron muchas cosas negativas. Entonces, venid a mí todos los que están cargados y trabajados. Pero dice el Señor: ven y confiesa tu pecado. Porque Dios es fiel, o sea, nunca se fue de ti. Él no abandona a sus hijos. Él es justo. Porque Él sí puede perdonarte y sacarte de las tinieblas y ponerte a la luz. Por eso dice que Él te va a perdonar. Te dice Jesús: ven, confiesa tu pecado. Ese pecado consecuente, esas conductas consecuentes, esos malos hábitos, ven, dice, yo te voy a perdonar. Te voy a limpiar
de esa maldad, porque hay el pecado que viene por la maldición generacional. Esas cosas malas que aparecen de generación tras generación. ¿Quién nos lo va a limpiar? Jesús, el Cristo. Pecado original, pecado consecuente y el pecado de maldición generacional. Todo eso dice, ven, confiesa, tú sabes la verdad, nosotros sabemos la verdad, hablemos con Dios y Él nos va a perdonar porque Él es justo y nos va a limpiar de toda maldad. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. Ya sabemos lo que es pecado, ya sabemos ese problema, ahora tenemos la solución. Gloria a Dios por esta respuesta divina, gloria a Dios por esta salvación. Sí, es cierto, existe un problema, pero ya ese problema no está con nosotros, porque ya nosotros ya no estamos en pecado, ya no somos pecadores, ahora somos salvos por medio de Jesús el Cristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús que nos salvó. Es el nombre que está por encima de todo nombre. El que vive por los siglos de los siglos. Jesús el Cristo. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso que envió a su Hijo para salvarnos y liberarnos y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este día, por este momento, por este tiempo, Señor. Ábrenos el entendimiento para conocer, Señor, cada vez más de ti, para ser guiados, Señor, con tu palabra viva y eficaz. Gracias por habernos liberado y limpiado de todo pecado, Señor. Gracias porque ahora somos libres, Señor, de esta maldición, Señor, de este pecado original, de este pecado, Señor, consecuente y de este pecado, Señor, de maldición generacional. Gracias, bendito Dios. Señor, que todas las personas que están escuchando, Señor, este video, sean libres del pecado, Señor, y te reciban a ti, bendito Jesús, como tu Salvador. Confiamos en ti que así será. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.